En esta noche a compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Estuve meditando, pidiéndole al Señor una palabra, ¿sí? Y quiero compartirlas con ustedes. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Título del mensaje: El acuerdo, fuente de poder. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Libro de Amós, capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Versículo 3 comienza con una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Ahora te pedimos que tu buen espíritu nos guíe, Señor, para que a través de tu espíritu tengamos oídos de sabio para escucharte hablar y un corazón receptible, enseñable y sencillo para recibirlo. Padre bendito, que esta palabra pueda producir frutos en nosotros para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas en tu verdad. Señor, te pido la gracia para compartir con mis hermanos tu palabra, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo pueda respaldar mi vida, Señor, y todo lo que se vaya a decir, tu nombre sea glorificado, tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vemos en la palabra del Señor siempre el trasfondo. Dios es un Dios poderoso que se mueve siempre por emociones. Dios no se mueve por emociones, sino se mueve con propósitos claros y eternos, ¿sí? Y aquí vemos el profeta Amós hablándole al pueblo de Israel, primeramente haciéndole recordar que Dios le dio libertad de Egipto, o sea, de la esclavitud, ¿verdad? Y que habla de una manera muy amorosa porque le habla como a qué, diciendo que ese pueblo era qué, su familia, ¿verdad? Y este pueblo, Dios lo llamó o lo salvó, lo sacó de esclavitud para que este pueblo, a través de una vez dada la ley y le conociesen a Dios, conociesen los mandamientos, lo que el Señor deseaba de ellos, pudiesen caminar a la par de Dios. ¿Sí? Pero pasando el tiempo, el Señor mira a su pueblo y dice que camina con él, pero no en acuerdo. No en acuerdo. O sea, Dios en su perfecta voluntad, su palabra que es viva y verdad, y su pueblo haciendo su propia voluntad. No la voluntad de Dios, sino la voluntad propia como pueblos del Señor. Entonces el Señor ahí les reclama y le dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Imposible. ¿Por qué? Porque Dios ama la santidad, ¿sí? El pueblo de Dios en ese tiempo no amaba la santidad. Dios aborrece la idolatría, el pueblo de Dios sin idolatría. El pueblo aborrece todo lo que es ocultismo y el pueblo de Dios andaba en ocultismo.
O sea, de un Dios que reclama y pide obediencia a un pueblo totalmente en desobediencia. Entonces el Señor, por eso Él dice que lo iba a castigar. ¿Por qué? Porque estaban caminando no juntos como era la voluntad de Dios, sino caminaban separados. Ahora nosotros entendemos que caminar separados de Dios o fuera de su voluntad, no podemos esperar bendición. No podemos esperar bendición. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con el Señor, quizás muchos puedan decir, ¿y por qué tengo que obedecer a Dios? Amén. Porque es Dios, porque es el único Dios digno de ser adorado y punto. Amén. No hay más respuesta para eso. ¿Sí? Cuando nosotros, por eso es que tu fe y mi fe, cuando nosotros llegamos a Cristo, comienza a basarse desde el comienzo de la Biblia ya, desde Génesis de la creación, cuando yo entiendo que yo fui formado en las manos de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces mi fe ya está basada, que mi vida depende de ese Dios porque Él me formó y me dio vida. Amén. Entonces cuando llegamos a Jesús no tenemos inconveniente cuando empezamos a caminar con el Señor, porque sabemos quién es Dios, qué somos para Dios y que Jesús es el que nos ha reconciliado con Dios por nuestros pecados que nos habían separado. Entonces podemos ver que el deseo de Dios es que ellos caminasen con Él para que le conociesen, para que le amasen, como dice su palabra, y para que le sirviesen. Amén. No como esclavo, sino un servicio en amor. En amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron sacados con mano poderosa de Egipto, pero bajo un amor muy grande de Dios. Porque cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo que subía a su presencia, le envió a Moisés para que lo sacase. Y eso fue que amor y misericordia de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, allí nos damos cuenta de que la unidad que Dios pide, ¿sí? Primeramente la unidad con Él, ¿sí? O sea, un caminar de acuerdo al Señor. Porque siempre puede decir, vieron que muchos dicen, la Biblia está escrita según un hombre. Entonces, ¿qué tengo que creerle al Señor? El Señor, Él dice, yo soy Dios. ¿Vos querés creer? Bueno, acá está mi gracia, acá está mi palabra, aquí está mi espíritu. Lo que vos quieras hacer, hacer como vos quieras, pero yo, como le dijo a su pueblo, yo te pongo hoy acá el camino de la vida, el camino de la obediencia, ¿sí? Y de la bendición. Y acá está el camino de la muerte, o sea, la desobediencia y la maldición. Pero aún con todo, Dios le dijo, escoge el camino de la vida, de la obediencia, porque te conviene, y en este camino yo te voy a bendecir. ¿Sí? Entonces, a veces el hombre es tan torpe, tan duro de servir, que dice, no, yo voy por este camino, y sabe que va a la muerte. Confiando, como dice la palabra, que todo camino parece que lleva a la vida, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Es camino de muerte. Entonces nos vamos a dar cuenta que cómo fue el final de este pueblo. Fueron pasando los años, ¿verdad? ¿Cómo fue? Cuando el pueblo caminaba un tiempo y lo dejaba. Caminaba un tiempo y se apartaba de la voluntad de Dios y su palabra. ¿Cómo terminó el pueblo del Señor? Bajo cautiverio, ¿verdad? Bajo sufrimiento y agonía. Entonces nos damos cuenta que el acuerdo con Dios es muy importante. Ahora vamos a ver en Mateo 12:25. Allí Jesús afirma este principio. Mateo 12:25.
el trasfondo de esta palabra es que Jesús estaba echando demonios, ¿sí? Estaba haciendo obras Jesús y no le atribuían a Jesús los milagros y las obras, sino que le atribuían al diablo, ¿sí? O sea, Dios usando demonios y al diablo para hacer liberación. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este es un principio, hermanos, es el principio de unidad que es fundamental. Este principio abarca todas las áreas. En una empresa donde hay un gerente y otra persona que tenga cargo, no están de acuerdo, o una empresa que tenga dos socios y no están de acuerdo a llevar esa empresa en un acuerdo, ¿sí? ¿Cómo van a llevar esa empresa? Esa empresa tarde o temprano se va a ir a quiebra o se va a dividir, ¿verdad? Eso es así, porque no hay un acuerdo. De igual manera podemos ver también otro de los principios que alcanza ¿qué? Un matrimonio, la esposa y el esposo, ¿sí? Cuando no hay un acuerdo, se habla primero de que debe haber el ingrediente que un matrimonio es el amor, ¿verdad? El amor. Pero también en un hogar, si bien el hombre es cabeza, es responsabilidad, ¿sí? No el mandón, ¿sí? No el de rigor, sino el hombre está puesto en una casa como cabeza en responsabilidad, o sea, como líder, para llevar hacia adelante ese hogar junto con ¿quién? Con su esposa. Y para todos se necesita llegar a un acuerdo, ¿o no? ¿Verdad? Se necesita llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que aportar todo lo que se necesita para los alimentos, ropa, calzado, estudio, ¿sí? A veces se pasa tiempo de enfermedad, se pasa tiempo, digamos así, de escasez, como también hay tiempo quizás de mucha abundancia. Pero aún con todo, siempre debe haber un acuerdo entre la esposa y la esposa, un diálogo, como si se tiran las cartas sobre la mesa, buscando qué, las prioridades, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, y de ahí llegar a un acuerdo que sea lo mejor para que todo lo que se haga en un hogar, ese hogar pueda estar firme y estar unidos, ¿sí? Unidos para toda decisión. ¿Por qué tienen que estar unidos para las decisiones? Porque si viene el esposo y dice, bueno, lo vamos a hacer, si algo falla después, que nadie se eche la culpa, ¿sí? Que nadie se eche la culpa, sino que ya se dialogó, se habló, se llegó a un acuerdo, y si alguna vez por alguna causa las cosas no se dan como nosotros pensamos, entonces hay que soportar, ¿verdad? Hay que soportar quizás la mala decisión o lo que sea, pero ha sido en acuerdo. Y para la iglesia, también, porque una iglesia, el pastor no es el dueño, ¿sí? Sino es la persona que Dios ha puesto para liderar un grupo de personas. Y el pastor, ¿qué va a buscar? O tiene que buscar la unidad entre los miembros, ¿sí? El diálogo entre los miembros. ¿Para qué? Para que, primeramente, por el bienestar de cada uno. Y segundo, para que si en cierta manera hay decisiones que tomar, ¿no es cierto? Podamos estar de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque si la iglesia no está unida, ¿sí? ¿Qué pasa? Hermanos, cuando la iglesia o la empresa, el matrimonio, no está unido, no se va a alcanzar ninguna meta, al contrario, va a ser un desorden y va a ser fracaso.
pero cuando hay un acuerdo y estamos unidos, seguramente que se va a poder alcanzar con la meta y poder ir al cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Sí? Por eso es que nosotros somos llamados a ser participantes o integrantes del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenemos una cabeza y nosotros estamos unidos en ese cuerpo. ¿Y qué es lo que nos une en el cuerpo? Es el Espíritu Santo, hermano, que nos une en el cuerpo. Si bien somos agregados como personas salvadas, personas regeneradas, personas que están destinadas a la vida eterna, pero sí somos llamados a un cuerpo, porque allí todos los miembros trabajan, sí, de alguna manera, coordinadamente. ¿Para qué? Para que, imagínense, siempre se hace el ejemplo, ¿verdad? Miren, si la oreja dice, hoy yo no quiero escuchar, y mañana la mano dice, hoy yo no quiero trabajar, y los pies dicen, no, yo no voy a ningún lado. Sería un desacuerdo, ¿verdad? Entonces ese cuerpo sería un cuerpo inútil, ¿verdad? Entonces la iglesia también necesita tener un acuerdo que es primeramente, yo sé que Dios me llama a amar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia hay roces, hay cruces de palabras, a veces hay miradas, a veces hay gestos, ¿sí? A veces hay algo muy importante. A mí me parece, o yo creo esto, ¿sí? Nos pasa a todos, hermano, ¿verdad? Pero siempre nosotros, antes de decir, a mí me parece, yo creo esto, veamos lo que dice la palabra, lo que la palabra nos enseña, para que de ahí deduzcamos nosotros lo que es verdad para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces puede que algo se realiza y yo puedo decir, no estoy de acuerdo. Bueno, hermano, ¿por qué no está de acuerdo? Porque a mí me parece esto, esto y esto. Y puede ser que lo que le parece no es espiritual, sino es humano. Entonces, lo que a mí me parece me puede llevar a que yo no me una a mis hermanos, que yo esté separado de ahí. Amén. Por eso es que el Señor nos llama ¿a qué? A estar unidos en corazón, pensamiento, para que podamos nosotros avanzar, para que todo lo que se hace no sea de retroceso, sino nosotros podamos alcanzar. Todo lo que nosotros apliquemos de lo que la palabra nos dice, verdaderamente, se van a alcanzar las metas. Y todo lo que nosotros no apliquemos, los resultados van a ser tragedia. Por eso es importante que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de una congregación, podamos estar unidos. ¿No es cierto? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Implantar una visión donde todos entren en esa visión. Realmente una iglesia tiene que trabajar, tiene que servir al Señor, ¿verdad? Entonces, si un miembro dice, no, yo voy a servir allá, el otro dice, yo voy a servir allá, yo voy a trabajar allá, yo voy a ir para allá, entonces, ¿qué pasa? Cada uno tiramos en diferentes maneras, entonces no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, nunca vamos a lograr propósito. Así de simple. Así de simple. Y así es en una empresa y en un matrimonio igual, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver un ejemplo muy claro en la palabra. Dios está formado por ¿cuántos? ¿Nosotros creemos en la Trinidad Divina? Bueno, ¿quién la forma la Trinidad Divina? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la creación, ¿actuaron los tres o no? Actuaron los tres, ¿verdad? Ahí estaba el Padre, cuando el Padre dijo, sea hecha la luz, ahí estaba Jesús en la palabra, y el Espíritu Santo ejecutando lo que Dios mandaba hacer, ¿verdad? En la obra de redentora, vemos Jesús, cuando Dios establece ya y prepara de antemano
el plan de salvación para el hombre, ¿sí? Dice la palabra que Jesús fue inmolado, preparado ante la fundación del mundo para nosotros, ¿verdad? Pero llegó el momento que eso se tenía que hacer realidad. Entonces el Padre le dijo a Jesús, bueno, es hora ya de redimir al hombre. Y Jesús, ¿qué dijo? Voy, como está escrito en el rollo, a hacer tu voluntad, oh Dios. Amén. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús dicho, no voy yo? No voy. O por ejemplo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir que él era necesario que Él se fuera para que enviara el Consolador. Jesús se fue y el Espíritu Santo dijo, no, yo no quiero ir, que ellos se consuelen solos. Pero no fue así. Hubo siempre, el ejemplo máximo es el acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese acuerdo es el que Dios quiere poner en nosotros también. Porque sabe Dios que si su iglesia está de acuerdo y se pone de acuerdo en lo que tiene que ser, Dios va a traer bendición y va a haber cumplimiento de propósitos y vamos a llegar a metas, ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces nosotros podemos ver en Mateo 18, 19 y 20 la unidad es importante en la oración. Amén. Amén. Mateo 18, 19 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabes que cuando los hermanos, acá Jesús dice, dos personas se ponen de acuerdo, ¿sí? Le dan una suma importancia a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el acuerdo es donde Dios respalda lo que se va a pedir, ¿sí? Porque si yo digo, no, yo voy a orar por un 0 kilómetro, no, yo voy a orar por una casa, un matrimonio. Entonces Jesús va a escuchar las dos oraciones, pero dice, el Señor va a decir, ¿a quién le hago caso si están en desacuerdo? En cambio, cuando nosotros en la oración, sea lo que sea, vamos al Padre y ponemos de acuerdo, Señor, esta es nuestra necesidad. El Señor va a responder, va a respaldar eso, ¿sí? Y en la iglesia es muy importante ponernos de acuerdo para orar. Por eso no es simplemente que nosotros congregarnos es para estar juntos un rato, sino para entender de que estamos congregados, unidos como un solo cuerpo, y que en esa unidad hay, por ejemplo, la actividad de la oración, que es cuando más necesitamos estar de acuerdo para pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar ni podemos responder, pero Dios puede cambiar y puede responder situaciones, ¿sí? Y allí en el acuerdo Dios respalda, porque Él dice, donde hay dos o tres en mi nombre reunidos, yo estoy allí. Entonces Dios respalda esa oración, respalda la actitud que están de acuerdo para pedir algo, siempre lo decimos conforme a su voluntad, ¿verdad? No vamos a pedirle una iglesia, como iglesia que vamos a comprar 1000 fusiles. ¿Está en la voluntad de Dios que compremos armas? No. O sea, nuestras armas son espirituales, ¿verdad? Pero o sea, lo hacemos así grande para darnos cuenta de que nosotros ponemos en un acuerdo y pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad, sabiendo que Él nos oye y tiene poder para responder esa oración.
Amén. Hermanos, en este último tiempo es lo que Dios quiere restaurar en nosotros, ¿sí? El orar juntos, ¿sí? El orar juntos. Nosotros oramos antes de la reunión, estamos orando ya para que el Señor bendiga la reunión con su presencia, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si nosotros queremos que todas las reuniones sean iguales, que no se manifieste la presencia de Dios, que así como llegamos, cantamos y nos vamos y volvemos a casa, no oremos, ¿verdad? Seamos simplemente religiosos, pero nosotros no hemos sido llamados a ser religiosos, sino hemos sido llamados a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Hemos sido llamados a que juntos nosotros pongamos en la presencia de Dios los intereses del reino. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una congregación y esta congregación, aunque somos pocos, todo lo que sucede acá son intereses que son del reino. Y si nosotros lo tenemos por cierto y por importante, nosotros nos vamos a poner de acuerdo para poder clamar al Señor, ¿sí? Y Dios va a responder y Dios nos va a ayudar a ir hacia adelante, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que... Es fundamental la oración, ¿sí? Nehemías 4, 16, 17. Unidad en el trabajo y aún en el trabajo espiritual. Nehemías 4, versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, Nehemías vuelve de la cautividad a Jerusalén con un propósito muy grande de parte del Señor, que era restaurar las puertas de Jerusalén y restaurar el templo, ¿sí? Y Nehemías había alcanzado por la gracia de Dios a unir al pueblo, ¿sí? Él tenía cargo de los que habían vuelto con él de cautividad para hacer este trabajo. Hermanos, yo quiero decirte que siempre en la antigüedad o hoy, cuando la iglesia o los hermanos se ponen de acuerdo para trabajar tanto en el área espiritual como en un área física, de hacer un trabajo para el pueblo del Señor o para el reino de Dios, nosotros tenemos que saber que siempre se va a levantar el enemigo para venir a soplar a nuestros oídos palabras negativas. Siempre el enemigo se va a oponer a los propósitos y a los planes del Señor. Siempre que nosotros queramos avanzar como pueblo del Señor, siempre se va a querer levantar un gigante para detener la obra, hermanos. Y para que eso no suceda, nosotros tenemos que estar como de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál era el acuerdo que había Nehemías como jefe y el poco pueblo que tenía para hacer este trabajo?
era volver a cerrar las puertas de Jerusalén, que habían sido quemadas, y nuevamente restaurar la casa del Señor. Y era un trabajo grande. Sin embargo, tuvo oposición. Y aún Nehemías tuvo que frenar la obra por un tiempo, porque los enemigos venían y venían y venían. Pero bendito Dios que hace las cosas bien, que el rey, creo que el rey Darío fue, dejó todo escrito. El trabajo que Nehemías iba a ir a hacer a Jerusalén. Entonces luego, pasado un tiempo, Nehemías comenzó de vuelta y siguió adelante y pudo terminar la obra. Pero para eso necesitó gente, ¿sí?, que Dios le puso y Dios preparó sus corazones para ponerse con acuerdo con Nehemías, aún, hermanos, ante el peligro. Ustedes lean después el libro de Nehemías, ustedes léanlo y se van a dar cuenta que los que trabajaban de acuerdo, sus vidas, sus familias, sus esposas, sus hijos estaban en peligro. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban unidos como un solo hombre, un solo corazón, digamos así, un corazón perfecto en unidad, ¿sí? Dios los respaldó, Dios los guardó, Dios los libró y les dio todo lo necesario para que pudieran consumir o terminar la obra que estaba encomendada para ellos. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos, de que si nosotros estamos unidos como un solo hombre, un solo corazón, vamos a poner cada uno conforme a la gracia, al talento, a la disposición de corazón, podemos nosotros avanzar en la obra del Señor. ¿Sí? El problema es cuando dentro de nosotros pueda haber alguien que tenga un corazón o una visión diferente. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, hay un quebrantamiento de un acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea? Es que a través de una búsqueda del Señor, cada uno de nosotros podamos entender, ¿sí?, de que ni del pastor, ni de ustedes, ni de nadie es la obra del Señor, sino es de Dios. ¿Sí? Y Dios va a ir guiando conforme a su voluntad, porque ¿cuál es nuestra oración? Que Dios nos mete en el centro de su voluntad, porque en el centro de su voluntad los recursos de Dios van a ser derramados sobre nosotros. Y no hablo de recursos solamente de plata, sino recursos humanos, recursos espirituales, gracias, talentos, ministerios. ¿Sí? Dios va a derramar para que su obra crezca, avance y sea una obra que esté fortalecida en Dios. Entonces, quizás muchos dicen no se puede. Sí se puede, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos capacita para poder estar unidos. Amén. ¿Unidos en qué? El vínculo perfecto es el amor, hermano. Amén. Es el amor. Por eso es que está el mandamiento, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Que no es fácil, ¿sí? No nos es fácil. Pero si el Espíritu mora en nosotros, el Señor nos va a dar un corazón para amar, un corazón perdonador, un corazón pacífico, ¿sí? Un corazón maleable, para poder tratarnos conforme a lo que tenemos que tratarnos. Si bien todos tenemos un carácter diferente, ¿sí? Hay caracteres explosivos, aunque estén en el Señor son explosivos. Bueno, pero sabemos que Dios tiene que pulir ese carácter, como que también el mío tiene que pulir el Señor, ¿sí? Porque a veces decimos, ay, mira, el planeta parecía una ovejita y mira, ahora parece un león, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque nada queda oculto. Se tiene que manifestar nuestro carácter, por más que nosotros se va a manifestar de alguna manera. Pero se va a manifestar para que allí nosotros, digo, oh, qué mal estuve,
Entonces comenzar a pedir ayuda al Señor para tratar esa área, ¿sí? Pero lo que viene de parte de Dios, el anhelo de Dios es que su iglesia esté unida, ¿sí? Unida. Porque en el acuerdo también Dios nos va a bendecir como iglesia y nos va a bendecir como familia, separadamente también, ¿sí? Separadamente. Imagínense un papá y una mamá todos los días golpeándose, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Insultándose, y los chicos están ahí, los chicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos reprender a nuestros hijos, ¿qué nos dicen nuestros hijos? Si ellos no se ponen de acuerdo, pobre de nosotros, van a decir los chicos, ¿verdad? Entonces, la palabra nos va enseñando y nos va edificando como padres. Nosotros llegamos como padres hechos pedazos al Señor, no teníamos la capacidad de criar a nuestros hijos, ¿sí? No teníamos capacidad de criar a nuestros hijos, no teníamos al Señor, no teníamos luz, estamos muertos en delito y pecado, no teníamos sabiduría de Dios para poder educar a nuestros hijos. A todos nos pasó cuando nosotros llegamos grandes, al Señor también, ¿verdad? Pero cuando llegamos al Señor, Dios nos dio luz y nos dimos cuenta los horrores que habíamos cometido antes, pero ahora, con la sabiduría de Dios y el conocimiento de su palabra, pidiéndole perdón al Señor y a la vez pidiéndole sabiduría y gracia y ayuda para poder criar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces ya hoy nuestros hijos nos ponen no ven que estamos de acuerdo, no que peleamos por simples cosas, sino que nos vamos aprendiendo a poner de acuerdo en las cosas, ¿verdad? Entonces en la iglesia del Señor también pasa eso, hermanos, es muy importante. Entonces, en este pasaje ustedes leanlo en su casa y se van a dar cuenta que ellos se cuidaban la espalda, se defendían unos a los otros, aprendieron a qué, a darle la importancia al compañero, ¿sí? A darle el valor a mi hermano, ¿sí? Eso tenemos que saber. Nosotros tenemos que darle el valor al hermano, porque tiene un valor. ¿Cuál es el valor que tiene? Que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿sí? Y si mi hermano no sabe amar, Dios debe enseñar a amar. Y nosotros, con nuestra actitud y nuestro amor, podemos impregnar algo de nuestras vidas de Cristo para que ese hermano comience a amar. Es de valor, cada hermano es muy importante. Los desafíos son grandes, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que velar uno por los otros, ¿sí? Y eso es parte de la unidad, ¿sí? Nosotros estamos unidos en amor, arraigados, cimentados en amor, ¿sí? Eso habla de una unidad tanto entre nosotros como la unidad con Jesús y con el Padre. Amén. Por eso que el acuerdo es muy, muy importante, hermanos, para que nosotros podamos ir hacia adelante. Hermanos, ¿ustedes recuerdan un pasaje cuando fueron enviados los 10 espías? ¿Estaban de acuerdo los 10? No estaban de acuerdo, ¿verdad? Josué y Caleb estaban en contra de los otros 8 porque eran totalmente negativos. Pero hay algo que marca la palabra, que en Josué y Caleb había un espíritu, ¿cómo? Diferente, ¿sí? No estaban en el mismo pueblo. ¿Y por qué había un espíritu diferente? Porque en Caleb y Josué, ellos estaban creyendo en el Dios que lo había sacado de la esclavitud y estaban creyendo en el poder de su Dios, que no era un Dios de madera, sino un Dios poderoso vivo, ¿sí? Entonces, para esos 10, entrar en la tierra de los gigantes era imposible, pero para ellos dos, en el acuerdo de creerle a Dios, dijo Josué, lo comeremos como pan. De ellos se ha apartado, ¿sí? El brazo de Jehová, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos, esa palabra nos infunde a nosotros fe y nos trae luz, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos todos el mismo espíritu, ¿sí? El mismo espíritu de fe y podamos avanzar juntos para la gloria del Señor. Gloria a Jesús. En San Juan 17:21, allí hay algo. ¿Qué hay ahí? San Juan 17:21. Allí está la oración sacerdotal que hizo ¿quién? Jesús. Jesús, ¿verdad? Pero allí en el 20 dice algo muy importante, porque para que veamos el alcance de la oración, ¿sí? Jesús no oraba por ellos, sino estaba hablando, proyectado al futuro del Señor, ¿sí? Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos y sus seguidores, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Él. Dice, para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, nos damos cuenta que el acuerdo, estar unidos, ¿sí? Es lo que es el deseo de Dios. Y donde hay una oración que a nosotros nos lleva a poder participar de esa unidad como cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está unida, Dios se manifiesta y se glorifica. ¿Sí? ¿Cómo? Trayendo otros, Amén. ¿sí? Para salvación. Usted entra a una iglesia donde están discutiendo los hermanos, donde están peleando por cualquier tontería. La persona que entra nuevo dice, demasiado problema tengo afuera, yo que me voy a venir a meter acá. ¿Verdad? Y hay muchos que dicen, no he tenido problema en el mundo y aquí en la iglesia tengo un problema de barro. Entonces, ¿para qué quiero que me vuelva al mundo? Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esa oración se cumpla en nosotros, que estemos unidos como Él en el Padre, ¿sí? Para que Dios sea glorificado y muchos puedan venir a Cristo para ser salvados, para la gloria del Señor. ¿Cuesta esto? Sí, ¿verdad? Pero si Jesús oró porque sabía de que diferencias siempre va a haber, pero no oró como que fuera lo imposible, sino oró para que sea posible. ¿Sí? Y su Espíritu Santo que es enviado es el aceite, ¿sí? Que nos lubrica en los choques, en los rayones, en las confrontaciones. Es el Espíritu Santo que nos lubrica, ¿sí? Y nos sana, y su palabra es la que nos da sabiduría y luz para ver, yo estoy discutiendo por esto, voy a la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Entonces digo, no, yo a este no lo perdono, pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que perdonarlo, ¿verdad? Entonces el perdón es también un arma muy grande para que nos va a llevar a estar unidos en el Señor, hermanos. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Yo creo que todos nosotros anhelamos bendición de parte de Dios, pero también tenemos que saber que todos hemos sido llamados a un gran desafío, hermano, ¿sí? Como congregación del Señor. El desafío es avanzar juntos, ¿sí? Usted no va a ver un pastor que avance solo, ni va a haber una congregación que avance sin pastor. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Usted largue las ovejas de redil a que vayan a pastar y va a ser un desastre. Las tiene que llevar el pastor y de ahí el pastor las tiene que volver a traer, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, la iglesia del Señor también es así. Nosotros
la iglesia está levantada por el Señor para cumplir un rol muy importante, que es ser portadores del Evangelio para la reconciliación de los hombres con Dios. Amén. ¿Sí? Pero ahí estamos nosotros, donde Dios está trabajando con nuestras vidas. Ya nosotros hemos sido salvados, ya hemos sido reconciliados, pero nosotros estamos siendo tratados por el Señor. Pero también en ese trato no quiere decir que yo voy a mirar para otro lado, sino que tengo que unirme a los hermanos para ir hacia adelante conforme a su plan y su propósito, hermano. Amén. Entonces nosotros decimos, tengo que estar unido, no tiene sentido. No, dice, yo voy a las reuniones, miro, me voy, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos al último versículo, un salmo muy conocido, Salmo 133. Una de las cosas más importantes, que es lo que produce la comunión en el Espíritu. ¿Sí? Amén. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como Juntos. juntos. Pero hay un ingrediente más, en armonía. ¿Sí? ¿Vieron los músicos? Las orquestas, las grandes orquestas y las pequeñas orquestas. ¿Por qué ensayan antes? Si todos son profesionales, todos podrían venir, cada uno toma su instrumento, tienen ahí ya para leer la partitura y comienzan a tocar. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que así va a haber armonía? No, ¿verdad? Uno va a tocar para allá, el otro para allá, uno va a tocar a la Mona, otro va a tocar a Charly García. ¿Sí? Pero si hay armonía, Amén. va a haber bendición segura. Amén. ¿Sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces la armonía del pueblo de Dios, la unidad en la comunión del Espíritu Santo, es la que hace que Dios envíe bendición y vida eterna sobre las congregaciones, y de la congregación usted se lleva la bendición también a su casa. Amén. La bendición a su casa. Entonces vemos que el salmista da aquí una palabra que es una realidad y que es muy importante para nosotros como iglesia, hermano. ¿Sí? De saber de que pase lo que pase, yo tengo que disponer de que si ha habido una ruptura, una quebradura, una fisura por parte de otro, yo tengo que ver si en parte yo no he sido también parte de ese problema para solucionarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda estar en armonía con ese hermano. Y yo estando en armonía con ese hermano y todo en armonía, va a haber bendición de parte del Señor. Entonces es algo muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Son principios de parte de Dios que no podemos pasar por alto, ¿sí? Sino por el contrario, tienen que estar latentes en nuestras vidas siempre estos principios, porque hay una paz que el enemigo nos quiere robar. Cuando hay confrontación, hay una palabra mal lanzada, hay un entredicho, hay una manera diferente de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la paz a veces, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos para que la paz que viene de parte del Señor no me robe nadie, ¿sí? Sino yo tengo que conservar esa paz. Y también tengo que ser portador de esa paz para los demás. Amén. ¿Sí? Para los demás. Entonces,
Por eso es que la palabra es clara y es contundente y es demandante, que debemos perdonar. Como dice la palabra, ¿cuántas veces? 70 veces 7. O sea, es una cantidad exagerada que nunca en un día un hermano te puede ofender, pero sí te está dando el principio que tenés que perdonar. ¿Para qué? Para que tu corazón tenga paz. Y para que esa paz te lleve también a ¿qué? Que sea un vínculo para estar unido con el hermano y con los demás. Entonces, hermanos, nosotros como congregación estamos ante un desafío ahora, ¿sí? Un desafío donde cada uno de nosotros, tenemos que unirnos en oración, en una misma mente, un mismo corazón, para que Dios esté en medio de nosotros, Dios se manifieste en medio de nosotros, para que podamos nosotros prepararnos también por las vidas que han de venir. ¿Sí? Entonces, que cuando ellos vengan, nos encuentren, aunque seamos pocos, trabajando en un mismo espíritu, ¿sí? Con una misma mente, un mismo corazón, para que en todo Dios sea glorificado, no nosotros. Dios, no nosotros, hermano. ¿Sabes cuál es mi oración como pastor? Mi oración es por todos ustedes, para que Dios los levante, para que ustedes alcancen conocimiento escritural, entendimiento escritural, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que Dios use su vida para su gloria y para su alabanza, y para que Dios haga lo que se ha propuesto con ustedes hacer. Esa es mi oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si la iglesia crece en conocimiento, crece en sabiduría, ¿sí? La iglesia va a avanzar, las familias van a avanzar, todo va a avanzar, ¿sí? Entonces, cuanto más si estamos unidos, Dios va a hacer su obra conforme a su voluntad con nosotros, de acuerdo al plan del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y quizás yo podría hacerte una pregunta en esta noche. ¿Hay alguien que no estás pasando? ¿Hay algún hermano que no lo pasa? O sea, hablamos así como hablan algunos jóvenes, a vos no te pasa. O a vos no te trago, ¿verdad? Sí. Claro. Uno piensa, ¿verdad? Que no tendría que ser posible, pero a veces puede que haya alguna persona que no. ¿Por qué? Porque piensa diferente que yo, porque habla diferente que yo, porque no tiene las mismas metas que yo, entonces no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Entonces, por ahí es cuando tenemos que poner nuestro corazón en el Señor, ¿sí? Y saber de que yo no soy perfecto, ¿sí? Y que nuestros ojos tienen que comenzar a cambiar la manera de mirar. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miramos 9 errores y no miramos una virtud que tiene. Amén. ¿Sí? A veces miramos todo lo malo de un hermano, pero no rescatamos una virtud que tiene, que es buena. Entonces, si nosotros empezamos a mirar por esa virtud y orar para que le sea añadido otras virtudes más, eso nos va a llevar también a poder estar unidos. Entonces, si nuestro corazón nos está diciendo algo contra que tenemos algo contra alguien, que nuestro corazón siente algo, nuestra mente piensa, entonces tenemos que ir a Dios, ¿sí? Para orar al Señor que nos ayude, para que nosotros seamos instrumentos de unidad, ¿sí? Como Dios quiere que lo seamos. Y así muchas cosas van a ir cambiando, ¿sí? Es el Señor que va a ir haciendo la obra en nuestras vidas y Él se va a glorificar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo podría decir, como matrimonio, ¿estamos unidos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguno que tenga una empresa acá? ¿Sí? Bueno, y entonces, como iglesia,
tenemos que estar de acuerdo también, que tenemos que estar unidos para que Dios cumpla lo que tiene pensado en su corazón. ¿Sí? Escuchaba el otro día a un hermano, a un pastor, la visión que el Señor le había dado. Dice que él iba en un avión y empezó a llorar, y que se hizo un bollito y empezó a llorar. Entonces cuando allí Dios le dio una visión a él. Entonces dice que se acerca un anciano, le pone la mano en el hombro, que él no conocía, y dice, ¿entiendes la visión? Y él sin abrir los ojos dijo, no entiendo la visión. Y el Señor le dijo, esta es la visión, esta es la revelación de la visión que yo te he dado. ¿Cuál era esa visión? Dice que él vio un pueblo que se levantaba sin cabeza, gente sin cabeza, y que hacía vibrar la tierra. Entonces, cuando él le dijo, no entiendo la visión, y le dijo el anciano, esa gente que vos ves sin cabeza, es la gente que yo tengo reservada, que no tiene nombre, pastores que nadie los conoce, intercesores que nadie los conoce, ministros que nadie los conoce, son los que yo voy a levantar para hacer temblar la tierra con mi poder. ¿Sí? Y yo pensaba, a nosotros no nos conoce nadie, pero sí queremos estar en las manos del Señor como un instrumento de salvación. Amén. ¿Sí? Entonces, esto le quería compartir porque es muy importante. Recuerden que el pastor solo no puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es el principio? Estar unidos para que la obra vaya hacia adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar puestos de pies en esta noche. Gloria a Jesús. De poder estar unidos en los matrimonios firmes en el Señor. ¿Sí? Nosotros firmes en el Señor, con un mismo espíritu, un mismo anhelo, un mismo deseo. Gloria a Jesús.